Muy buenos días, familia. ¿Cómo estamos? ¿Cuántos saben que hoy el pueblo cristiano está de celebración? Estamos de manteles largos, ¿sabías? ¿Cuántos sí lo sabían? Con honestidad, levanta tu mano. Y dicen, no sabía que festejábamos Halloween. No, para nada. 31 de octubre, 1517. ¿Cuántos saben qué sucedió? Comenzó el inicio de un movimiento guiado por el Espíritu Santo para poder decir que hoy podemos llamarnos un pueblo cristiano, escucha bien, gracias a lo que Dios empezó a hacer en el corazón de varios hombres y que al día de hoy podemos decir, bueno, tenemos un legado, una herencia maravillosa. Desde que Dios me llamó al ministerio pastoral, ministerio pastoral en esta congregación, vamos a cumplir 5 años, pero desde hace 5 años nunca me había tocado, y créeme que a mí me encanta la historia de la iglesia, muchas veces lo he externado, pero nunca había encontrado un domingo, ¿sí? Desde hace 5 años no había encontrado un domingo donde cayera 31 de octubre celebrar este precioso acontecimiento. Entonces, por tal motivo, pues vamos a aprovechar, ¿a poco no? Tenemos que hablar, claro que sí, tenemos que hablar de esto. A lo mejor tú no lo conoces, a lo mejor tú no sabes de qué se trata todo esto, pero el día de hoy vamos a darle gracias a Dios por este acontecimiento que hoy en día, escucha bien, tú y yo estamos con lo que decidí titular, con una herencia, dilo fuerte, una herencia para el futuro. Dilo fuerte otra vez, una herencia para el futuro, eso es. Y bueno, pues antes de comenzar, mi intención en esta mañana no es dar una clase académica, ¿verdad? Me voy a esforzar para no sonar tan académico, porque pues no se trata de una clase de instituto bíblico, sino quiero que encontremos la esencia, escucha bien, de lo que hoy representan estas verdades para el día de hoy. ¿Sale? Y entonces vamos a comenzar con un video introductorio, un video que nos va a ayudar a entender qué pasó en 1517, qué comenzó a pasar en un 1500, estamos hablando del siglo XVI, y qué comenzó a repercutir hasta el día de hoy. ¿Está listo? Ok, vamos a escuchar entonces, atención aquí en pantallas, vamos a comenzar en esta mañana con este video introductorio. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces, Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia, y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo.
La Reforma Protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar esa transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. ¿Qué te parece si damos un aplauso fuerte al Señor? ¡Wow! Me encanta. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo vivirlo? Y cómo compartirlo a otros. Por eso estamos tú y yo aquí. Por eso tú y yo hemos llegado al conocimiento de Dios. ¿Cuántos podemos decir que, Señor, gracias por tu misericordia? Porque sin duda yo veo la historia, ¿sabes? Yo veo el corazón de Dios. En tiempos tan oscuros, escucha bien, y ahorita vamos a comenzar a hablar un poquito. En tiempos tan terribles, ¿sabes cómo se llamó ese periodo previo a la Reforma? Oscurantismo. Eran tantas las tinieblas que ya no había rumbo para distinguir qué era lo bueno y lo malo. Y en medio de la peor, escucha bien, oscuridad del entorno, Dios despertó un rayo de luz en el corazón de un hombre que al apóstol se convirtió en un movimiento. ¿Qué quiero decir con esto, familia? El momento más oscuro, tal vez en el que te puedas hoy encontrar, el día de hoy, para Dios es el momento donde más próximo está tu amanecer. ¿Cuántos lo creemos? Cierra un momento tus ojos y vamos a decirle, Señor, gracias. Para todos aquellos que nos decimos cristianos, escuchen, hoy es un día de celebración para ti, para mí. Hoy es un momento en el cual tú y yo le agradecemos a Dios que llegamos al conocimiento de la verdad. En medio de un trasfondo donde la mayoría de nosotros proviene, donde abundaba la ignorancia, esa es la verdad. Donde todo mundo tenía una opinión y decía, pero no estaba referenciada de la manera correcta, con la fuente de autoridad correcta. Y dile, Señor, te doy gracias porque un buen día alguien llegó a mi vida, llegó a mi casa, llegó y me expresó estas verdades. Me dijo, en Dios hay esperanza. Y el Dios no es el concepto que a veces se tiene general, donde no se parece realmente al Dios de la Biblia, sino que pudimos ver a Jesús, al Hijo de Dios, que transformó nuestras vidas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Por qué no hoy empiezas a recordar cómo fue tu historia en Dios? ¿Cómo llegó el primer? ¿Quién fue esa persona? A lo mejor ya ni siquiera hoy tienes contacto con esa persona. Ese familiar, ese amigo, esa persona que en algún momento te llegó y te dijo, hey, dale gracias a Dios por esa persona, porque esa persona fue un instrumento de Dios. Y ahora tú eres el instrumento de Dios que Dios va a usar para que muchos más lleguen a su conocimiento. Si tú crees, levanta tu mano y dile, sí, Señor, gracias. Yo acepto que no me llamaste simple y sencillamente para que hoy yo pueda decir soy libre, sino me has llamado porque tú me vas a usar. Úngenos, Espíritu Santo.
Úngenos con tu poder para hablar con denuedo tu palabra. Úngenos, Espíritu Santo, para quitar los estorbos que hoy nos atan, no expresar esto que ha venido a nuestras vidas. Y Señor, desde ahora oro por todos aquellos que van a conocer tu palabra, que van a escuchar este mensaje. Desde ahora preparo la tierra, Señor, para aquellos que van a llegar a tu conocimiento por medio de lo que tú vas a hablar en mi vida. Porque yo voy a expresar simple y sencillamente lo que has hecho conmigo. Gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Le podremos dar un aplauso fuerte al Señor? Gracias, Señor. Wow, 504 años del inicio de hombres que tomaron consigo un entendimiento guiado por Dios. Un movimiento, escucha bien, que ha dejado hasta el día de hoy múltiples consecuencias, obviamente, de manera positiva. Escucha bien, si el día de hoy podemos abrir y tener una Biblia en casa, eso se debe gracias a la Reforma. Si hoy podemos tener una Biblia en nuestro idioma, eso se debe gracias al movimiento de la Reforma. Si el día de hoy podemos reunirnos y proclamar las Escrituras en nuestro idioma, eso es gracias a que en algún momento un grupo de hombres pagaron un precio. Y mi intención en esta mañana, como te lo decía, no es proporcionarte una clase académica, sino realmente práctica. Que llevemos a cabo el entendimiento de lo que representa este movimiento. Y hoy en día, todo, escucha bien, grupo que se domine cristiano, si no tiene consigo estos pilares, estos fundamentos, estas verdades, no se puede llamar un grupo cristiano. ¿Estás conmigo? Y entonces nuevamente hoy en día podemos nuevamente referenciar si estos pilares, estas verdades que vamos a hablar, vamos a darnos cuenta qué es lo que puede atentar contra esto y cómo se le puede dominar a esto, ¿sale? Entonces, quiero comenzar hablándote de estos principales pilares. La Reforma Protestante y todos los movimientos que conlleva hoy en día son múltiples denominaciones, ¿sabías? Hay múltiples corrientes hoy en día que vienen principalmente de este movimiento. Y el movimiento de la Reforma estableció así a grandes rasgos 5 pilares, 5 verdades, 5 esencias. Yo podría también titular de otra manera este mensaje, lo titularía de la siguiente manera: en lo que creemos. En esto se distingue todo grupo cristiano. Si hay un grupo que se esté levantando hoy en día que niega esto, no se puede llamar un seguidor de Cristo, porque esto precisamente representa la razón de ser. Los reformadores lo llamaron de la siguiente manera: las 5 solas. Di conmigo, las 5 solas. Las 5 solas. ¿Y qué mejor manera de celebrar el día de hoy, un aniversario más de la Reforma, que trayendo al púlpito? Escucha bien. A veces, lamentablemente, lo digo, a veces este tipo de contenido tal vez solamente se da en un seminario, en un instituto bíblico, pero tenemos que traerlo al púlpito. ¿Por qué? Porque la iglesia necesitamos conocer estas verdades. A lo mejor para ti es la primera vez que escuchas esto, ¿verdad? Pero te va a bendecir, te va a dar entendimiento, te va a aclarar el panorama para saber en qué has puesto tu fe, tu confianza y tu esperanza, ¿sale? Rápidamente te lo tengo que decir como originalmente se trazaron estas en ese tiempo, en el siglo XVI, algo que veíamos en el video, ¿verdad? Habla de que realmente el imperio romano realmente gobernaba el mundo. Es verdad. Despojaba, quitaba reyes, y el principal idioma predominante en ese tiempo para el imperio era el latín. Y por eso estas 5 solas originalmente se escribieron en latín. Rápidamente te las voy a decir, ¿verdad? Y te las voy a traducir. Sola fide, número 1, sola gratia. Número 2, solo Christus. Número 4, soli Deo gloria. Y número 5, sola Scriptura. El orden ahora sí que no altera, como dicen, ¿verdad? El orden de los camiones no altera el viaducto. Pero
son 5 pilares, 5 verdades que ahora te las voy a decir en español. ¿Qué quiere decir eso que te acabo de decir en latín? Bueno, comenzamos entonces con sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura y solo a Dios la gloria. Y en estos minutos, por lo menos le voy a dedicar 5 minutos a cada una de esas solas para que nuestro entendimiento se dé cuenta que hoy en día también podemos incluso negar o estar expuestos frente a la misma esencia que se opuso en esos tiempos y que nos va a ayudar a cómo erradicarla, ¿sale? ¿A qué me refiero? No voy a dar una clase de historia, pero sí quiero ponerlo con una palabra clave. Siglo XVI, siglos anteriores a si predominaba algo dentro de la iglesia católica, apostólica romana, era esto. Dí conmigo, herejía. ¿No lo dice alguien con opinión? Lo dice la historia. Y la misma iglesia lo reconoce hasta el día de hoy. El periodo más oscuro de la iglesia. Si nos vamos un poco atrás, tenemos que situarnos por ahí del siglo III en adelante, donde cuando escucha bien, antes, ¿cómo escucha bien comenzó esto a reinar? Bueno, fíjate, a mí me llama mucho la atención en la historia, que en el siglo I de los discípulos fueron fuertemente perseguidos. El día miércoles en la reunión de la serie, les hablaba, ¿verdad?, del Coliseo romano y de todo lo que... ¿Y cómo pasó de ser, escucha bien, perseguido el cristianismo a después de ser oficializado, instituido, ¿sabes? Y eso fue por gracias a un emperador que dijo, ya no los vamos a perseguir, lo vamos ahora a instituir como la religión del imperio. Ese emperador se llamó Constantino. Y en algún momento, escucha bien, de ser perseguido el cristianismo pasó a ser ¿qué? Instituido. ¿Y qué crees? Ahí comenzó el declive. ¿Cuántos saben que cualquier cosa que no cuesta trabajo, o mejor dicho, que realmente se te impone, no va a generar en ti convicción? Familia, algo te quiero decir en esta mañana. Si tú que tratas de imponer, porque hoy en día ya están naciendo segundas, terceras generación de cristianos, y podemos caer en el mismo error de imponer una religión. ¿Cuántos saben que esto no es una religión? Nos llaman protestantes, ¿verdad? Como referencia precisamente al movimiento de que un día un monje clavó 95 tesis, es decir, 95 señalamientos de que la iglesia no estaba haciendo lo que las escrituras decían. Se estaba torciendo. Di conmigo, herejía. Y entonces ahí está la primera referencia práctica para nosotros hoy en día. Si vamos a dar a una siguiente generación, nuestros hijos, nuestros nietos, tiene que partir, escucha bien, de una convicción personal, de un encuentro personal con el Señor Jesús. Se los he dicho muchas veces, ¿cuántos saben que Dios no tiene nietos? ¿Verdad? Dios tiene hijos. Y si realmente vamos a acercar a una generación, lo vamos a hacer no a través de la imposición, porque mira lo que resulta la imposición. El cristianismo estaba extraviado. ¿Sabes? Voy a rápidamente poner un contexto para que veamos la primer sola. Y la iglesia había caído en una gran cantidad de prácticas. Prácticas lo voy a decir con esta palabra, totalmente aberrantes. Aberrantes en el sentido, ¿sabes por qué? Porque entonces ellos habían hecho una separación inicial, que hasta el día de hoy lo sigue estipulando, entre clérigos y laicos. Es decir, solamente un grupo dedicados de estudio podían acercarse a las escrituras, a la Biblia. Todos los demás no podían hacerlo. Y entonces, ¿qué te está diciendo eso? Se aprovechaban de la ignorancia, escucha bien,
de un pueblo que era más del 90% que no tenía acceso a las escrituras, que ni siquiera existía en su idioma. Y entonces este grupo de personas empezó a manipular las escrituras a su antojo y decir, ¿qué crees? ¿Quieres ser salvo? Tienes que pagar. ¿Tú crees que un imperio se construyó de la noche a la mañana nada más por anhelos? No, hubo contribución. Y escucha bien, y empezó a hacerse una gran cantidad de herejías que paso a paso vamos a ir viendo y que nos vamos a dar cuenta que solamente a través de lo que Dios comenzó a hacer es hoy, por eso podemos decir, tenemos un legado en el cual tenemos que agradecer. Ahora sí, entonces, en todo el entorno, herejía es lo que predominaba. La herejía, escucha bien, una definición práctica, es una verdad, pero ligeramente torcida. Recuerdo hace tiempo a una golfista mexicana que fue top mundial. ¿Cuántos recuerdan a Lorena Ochoa? Yo escuché una entrevista que ella dijo acerca de qué es lo que hacía para continuar con un nivel alto. Y ella decía, tengo que dominar los golpes básicos. Porque si yo domino los golpes básicos, puedo llegar a seguir avanzando. Es decir, no se trata de que un día voy a dar un golpe de suerte. No, tengo que practicar y dominar lo básico. Y ella dijo algo, pero cuando yo no domino lo básico, escucha bien, un ligero movimiento, escucha bien, dijo, un ligero movimiento. Cuando yo no le imprimo bien el toque, cuando yo no le doy correctamente el golpeo que debo de darle, eso que son, digamos, milésimas de segundo de fuerza, se va a traducir a metros de distancia. Y cuando yo escuché eso, dije, eso es la herejía. Solo añádale algo, introdúcele algo al evangelio, métele algo, asúmelo algo que no es, caeremos entonces en un movimiento, ¿qué? Herético. Y así estaba la iglesia. Pero un hombre, ustedes lo conocen bien, Martín Lutero, él era un monje, comenzó a tener el acercamiento a las escrituras y se dio cuenta que, ¿qué crees? Que lo que enseñaba la iglesia no era lo verdadero. Que lo que decía Dios en su palabra no representaba lo que estaba viendo en ese tiempo. Entonces ahí comenzó una protesta, por eso ahora los llaman protestantes, porque en 1517 en la catedral de Wittenberg, Alemania, él clavó 95 propuestas. Él no estaba pensando voy a hacer un movimiento, no, él solamente declaró 5 posturas, 5 tesis, o mejor dicho, 95 señalamientos de por qué la iglesia estaba condicionando la salvación. Porque estaba pidiendo la famosa indulgencia, que no era otra cosa que un tributo para que la persona que había fallecido pudiese llegar a Dios. Y en la herejía surgieron invenciones como la del purgatorio. El purgatorio es una invención humana, no está en las escrituras. Y así te podría hablar una gran cantidad de cosas, pero quiero llevar a esto a lo práctico. Entonces, de ahí salen los 5 pilares de este movimiento llamado las 5 solas. ¿Está listo entonces? Voy a hablarte de la primer sola. Di conmigo, sola gracia. ¿Qué quiere decir la primer sola gracia? Ahí te hablo, si tú quieres ahí apuntar, pues te pongo un poco de contexto y las implicaciones. Pero sola gracia quiere decir que la salvación, escucha bien, es un regalo que proviene solo de la generosidad de Dios y la recibimos sin merecerla. ¿No creían eso? No. ¿Qué es lo que había? Había un pago de indulgencias, es decir, yo pago para ser salvo. Había una mercadería, un hombre es muy famoso, ¿verdad? Porque, escucha bien, si tú crees que estoy exagerando, con este ejemplo tú me vas a juzgar si estoy exagerando. Un hombre llamado Yotzana Tetzel
que era muy popular porque se la pasaba en ese tiempo haciendo un cántico, pidiendo la indulgencia y diciendo, llevaba un cántaro y decía esta frase: cuando se escucha el sonar de la moneda caer en el fondo del cántaro, cuando hace clink, ¿sí sabe el golpeteo de que cayó? Dice, cuando se escucha eso, un alma sale del purgatorio. ¿Ahora entiendes por qué se convirtió en un movimiento tan adinerado? ¿Qué había en el corazón de las personas cuando que sabían que su familiar había fallecido y que no tenía esperanzas de llegar a la salvación? Entonces todo el mundo quería, no, quiero proporcionarle un camino y por eso entonces tengo que pagar. ¿Cierto? ¿No suena aberrante? Bueno, sola gracia nos dice que hay igualdad de condiciones. Escucha bien. Nadie de nosotros podía alcanzar la salvación. ¿Cuántos lo saben? Nadie de nosotros podía llegar a recibirlo por nuestras obras. Ninguno de nosotros puede llegar a decir, yo me lo merecía. No. Lo vimos en la serie. Si hablamos de merecimiento, realmente mereceríamos el infierno. Pero ahí es donde se ve evidenciado esta primer sola. Que la salvación es un regalo inmerecido que proviene solo de Dios. Y la recibimos aunque no la merecemos. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso a Dios por lo que representa la gracia de Dios en nuestra vida? Si alguien hoy en día, porque no solo quiero darte una referencia histórica, escucha bien, vamos a contemporizar las 5 solas. Si alguien hoy en día, por algún momento, llega a condicionar la salvación, llega a decirte, ¿sabes qué? Tienes que echarle aquí ganas, porque si no, escucha bien, no está haciendo un movimiento guiado por Dios, porque las Escrituras nos revelan que solamente por gracia somos salvos. ¿Cuál es la base de esta sola? Se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Te lo voy a leer. Dice así: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, fíjate que a pesar de que estábamos como muertos por causa de nuestros pecados, nos dio, cuando levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Eso dice aquí el apóstol Pablo, eso solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo siguiente. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, ¿de qué? De la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo el mundo, lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Nosotros dan gracias a Dios que esa gracia llegó a nuestras vidas. Y entonces nos dimos cuenta que no había ningún precio que pagar. ¿Sabes por qué? Porque el precio ya había sido pagado. Y el precio fue el más alto costo. Hace tiempo les hablé que nada es gratis, porque la salvación, aunque la recibimos por gracia, claro que sí, por medio de la fe, escucha, representó el más alto costo de toda la historia para una persona. ¿Cuál fue? No había moneda, no había billete, no había valor. Fue la sangre de su Hijo. Eso es gracia. Que un justo puede ser hoy catalogado como justo, no por sus obras, sino por la fe en el Hijo de Dios. Que un injusto hoy puede estar delante de Dios, levantar manos santas y decirle: lo que hoy me aprueba delante de ti no son las cosas malas y perversas que he hecho. Lo que hoy me aprueba delante de ti
es que la sangre del Cordero se derramó sobre mi vida. Wow. Di conmigo, sola gracia. Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron ustedes, dice, ustedes no tenían ningún mérito en eso. ¿Es un qué? Regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Esto no era lo que decía la iglesia en el siglo XVI. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Por qué? Porque ha sido por gracia. ¿Cuántos estamos agradecidos? Porque la gracia llegó a nuestros hogares. Y la gracia de Dios puede seguir llegando a tus familiares, amigos, conocidos, que hoy en día tú y yo los vemos tan extraviados y perdidos. ¿Por qué? Porque es por gracia. Amén. Segunda sola, di conmigo, sola fe. Sola fe. ¿Qué quiere decir esta segunda sola, este segundo pilar? La salvación es recibida únicamente mediante la fe en la persona y la obra de Jesucristo, y nuestras obras no pueden contribuir. ¿Sabes qué estaba pasando en este tiempo? Cada una de las personas se iba resignando diciendo, ya estoy frito. ¿Sabes por qué? Porque no tengo ninguna oportunidad de alcanzar el cielo. ¿Y por qué decían eso? ¿Sabes por qué? Porque decían, porque me he portado mal. Hoy en día muchas veces ese entendimiento todavía sigue en algunas personas. Cuando les dicen que si realmente tienen seguridad en su salvación, ¿sabes qué dicen? Pues es que a lo mejor el Señor va a tomar en cuenta lo que hice ayer, ¿no? Y si te cuento lo que dice ayer, ¿no? Mira, vergonzoso, ¿ah? ¿Sabes? ¿Cuántos saben que no podemos contribuir absolutamente nada para sumar puntos? En esta serie que terminamos en esta semana, hablábamos principalmente de eso, ¿verdad? De la fe y las obras. Y nos dimos cuenta cuáles son dos principales corrientes hoy en día, ¿verdad? En la práctica, el antinomianismo y el legalismo. Y esas dos partes nos llevan a separar, a no querer encajar. Escucha bien, que podamos encontrar la salvación por medio de la fe. ¿Sabes? Uno de los principales pasajes que cuando Martín Lutero abrió las Escrituras y causó un revuelo en su ser, ¿sabes qué? Fue Romanos capítulo 1, cuando encontró que decía, el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Y se dio cuenta que no tenía que agregarle obras para ser salvo. Y se dio cuenta que realmente ninguna de las cuestiones que podía llegar, por muy buena que sea, podía llegar a tener la justicia de Dios. Sino más bien, ¿sabes lo que dicen las Escrituras? Que nuestras mejores justicias, es decir, lo mejor portado que podamos hacer, delante de Dios solo son como trapos de inmundicia. Y es entonces únicamente que la salvación puede traer consigo, escucha bien, entender que no ponemos la fe en la fe, si ponemos la fe en una persona. Ponemos la fe en la obra que hizo Él. Y aquel que dice que realmente reconoce y cree, escucha bien, eso es lo que dice las Escrituras, será salvo. Porque la sola fe es simple y sencillamente que no contribuimos, no hay obras que pueden llegar a acercarnos a Dios. Por eso hay muchas personas hasta el día de hoy, escucha bien, que te van a llegar y te van a decir, tú que estás más cerca de Dios, ¿qué crees? Todos podemos estar cerca de Dios. Ya no hay intermediarios. ¿Sabes qué había en este tiempo? Pues tenían que ir con los clérigos para decir, bueno, es que tú eres el intermediario, entonces a través de ti, Dios va a hablarme. Solamente, por eso como si Dios hubiese firmado un contrato de exclusividad, decir, solo puedo hablar a través de estos hombres que, wow, eso era tan aberrante.
¿Cuál es la esencia de la sola fe, de la sola fide? Se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Dice así el apóstol Pablo: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás, en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Porque nadie podía llegar a cumplir, ¿sabías? La ley fue dada para darnos y dar evidencia que no podemos cumplir la ley. Y Pablo dice: Dios no puede ser justificado por cumplir las exigencias de la ley. Realmente eres justificado. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios. ¿Nuestra fe en quién? Jesucristo. Y esto es verdad para que todo el que cree, sea quien fuere. ¿Cuántos podemos decir que en algún momento en nuestra vida pusimos nuestra fe en el Hijo de Dios? ¿Lo has puesto? Si lo has hecho realmente. Si no solamente te la has pasado repitiendo lo que otros dicen, sino que realmente hay convicción de que has creído, te tengo extraordinarias noticias. Has sido justificado. Porque la justificación únicamente es por medio, sí, por gracia, pero por medio de la fe. ¿Cuántos le podemos dar un aplauso fuerte al Señor? Sola fe, di conmigo sola fe. Tercer sola, di conmigo sola escritura. Sola escritura, dilo en español, sola escritura, solamente la escritura. Solamente la escritura. Te decía hace un momento, hoy tenemos Biblias digitales y en papel y en múltiples versiones y en todos los diseños que quieras y como tú la quieras, en audio, en visual, en imágenes, en caricaturas, ¿sabías? ¿Sabes a qué se debe? Al movimiento de la Reforma. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba prácticamente encadenada a la iglesia. Nadie podía tener acceso a ella. Solamente los clérigos, aquellos dedicados, estudiosos a eso, y la interpretación era por ellos, es decir, entonces tenías que dar dos cosas: todo lo que hoy en día, ¿verdad?, ellos decían, como dicen, su palabra era la ley. No había una cuestión de poder decir, a ver, ¿eso dice las Escrituras? No, la gente lo creía, lo recibía. Bueno, hasta el día de hoy, a mí me tocó ver en esta nación, hoy en México, un lugar todavía donde la misa se da en latín. Para que te veas que no te estoy mintiendo. ¿Qué van a entender? Nada. ¿Qué van a escuchar? La gente realmente, literalmente va a dormir. La Biblia entonces viene a través de... ¿Sabes cuál fue la primera traducción de los idiomas originales? Hebreo, griego, arameo. Lutero tradujo la Biblia al alemán. Y de ahí, ¿sabías uno de los principales beneficios de la Reforma? ¿Sabes cuál fue? La invención de la imprenta de Gutenberg. ¿Has escuchado la historia? Gutenberg. ¿Sabes cuál fue el primer libro que se imprimió de toda la historia? Di conmigo, la Biblia. ¿Cuántos saben que detrás de eso está Dios? Cuando Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hasta el día de hoy, la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Es el libro con mayor número de traducciones en los diferentes idiomas. Y hasta el día de hoy, escucha bien, la Biblia sigue llevando a cabo a todo aquel que llegue a su conocimiento para poderse dar cuenta de lo que Dios dice. ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios? Porque hoy podemos decir, gracias Señor, porque hoy puedo tener lo que es de parte de Dios. No sé si lo has alcanzado a dimensionar, pero hoy tienes la revelación de Dios en tu casa. ¿Le podremos dar un aplauso fuerte al Señor? Sola Escritura
es la verdad que dice que la palabra de Dios es la única autoridad de materia y de fe y de práctica. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la tradición, en ese tiempo la iglesia le hacía más autoridad a la tradición, a los dogmas. Y esto es muy importante hoy en día, porque esto es sumamente, hoy en día en estos momentos, podemos darle autoridad mucho más en nuestras vidas a un líder de opinión, a un influencer, escucha bien, incluso hay libros muy buenos, y libros cristianos. Pero jamás, escucha bien, jamás podremos llegar a levantar cualquier libro, escucha bien, y hay joyas, de verdad, a mí me encanta leer. Hay joyas preciosas de la literatura cristiana, pero jamás podremos levantarlos al nivel de autoridad que solamente tiene la palabra de Dios. Sola Escritura nos recuerda que lo único que tenemos que tener en este púlpito son las Escrituras. Sola Escritura nos recuerda que lo único que nos va a ayudar a salir adelante frente a las adversidades son las verdades de Dios. Sola Escritura nos recuerda, escucha bien, que frente a todas las opiniones, filosofías y cantidad de cosas que van a salir saliendo, la autoridad de las partes de Dios, escucha bien, es lo que Él inspiró. ¿Sabías que por medio de la Biblia antes no se daba? Ayer estábamos platicando mi esposa y yo acerca del legado de la Reforma. ¿Sabías? Muchos no lo van a reconocer, pero hoy tenemos escuela a nivel primaria gracias a la Reforma. ¿Sabías que la Reforma contribuyó a que el número de personas pudieran llegar a alfabetizarse en países donde no sabían ni leer ni escribir? ¡Wow! ¿Se dan cuenta que realmente Dios desea que todo aquel que crea en Él pueda acercarse a lo que Él dice, el que Él mismo inspiró? Y entonces hoy en día tenemos la gran libertad de poder tener un ejemplar en nuestras vidas y poder moldearnos mediante la exposición que nos ponemos frente a ella. Así que familia, Sola Escritura, en medio de un pueblo que no podía acceder, en medio de una tradición que definía todo, en medio de profesionales, por así decirlo, que solamente decían, no, yo solo te puedo decir, tú no puedes, tú que eres casi un naco, ¿no? Hoy podemos decir, escucha, que todo aquello, escucha, que aunque tenga lenguaje cristiano, yo también, yo soy un defensor tremendo en esta parte. No todo lo que escuchas en YouTube, que aunque tenga palabras y textos fuera de contexto, es la verdad de Dios. Escucha bien. Porque si no se respeta el texto mismo, escucha, la Biblia puede ser manipulada para decir lo que la persona quiere decir y no realmente lo que Dios dice que es. Por eso, escucha bien, familia, la Biblia en cada uno de nosotros, en cada hogar, seguirá siendo el pilar, escucha bien, para que podamos llegar a responder cómo es Dios. Todos tienen una opinión de Dios. Lutero tenía una opinión de Dios. Y aunque era un monje, dice, odio a ese Dios. Pero cuando abrió las Escrituras se dio cuenta que realmente Dios, como dice el dicho popular, no es como lo pintan. Si realmente quieres conocer a Dios, no va a haber otra fuente por la cual vas a llegar a su conocimiento, sino es a través de las Escrituras. Sola Escritura tiene la base de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Pablo diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cuántos le damos gracias a Dios? Nuevamente, entonces, dale un aplauso fuerte.
Sola Escritura. Solamente la Escritura, la palabra de Dios, seguirá siendo la única autoridad de materia de fe y de práctica en la vida del creyente. Si alguien, cualquier grupo, por más carismático que sea, por más buena onda, por más accesible y lo que quieras y amoroso, si no está la Biblia en su púlpito, es decir, no estoy hablando de manera física solamente, si realmente lo que se predica en ese púlpito no es la palabra de Dios, ese grupo no se puede llamar un grupo cristiano. ¿Vamos bien? Cuarta sola, di conmigo, solo Cristo. Solo Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino hacia Dios. Y sabes, desde los comienzos ahora te das cuenta de por qué cuando se instituye y se oficializa, se impone, se fue dando un sucesor a un texto mal interpretado de Mateo capítulo 16. A ese líder se le dio el título de un padre y en latín dice eso, el papa. Y él decía, él es el representante de Dios en la tierra. Y a través de él, escucha bien, solamente él puede discernir lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, si tú quieres en ese tiempo, ¿verdad? Poder, ¿tienes algún problema? No, primero tenemos que pedir la aprobación del Papa. Y si el Papa muestra que realmente es algo, entonces había ahí conmigo un intermediario. Todo lo que venía de parte del corazón del pueblo hacia Dios tenía que ser filtrado por una persona. Esto creó una estructura jerárquica, escucha bien, una estructura piramidal que hasta el día de hoy nos sigue afectando. ¿De dónde crees que vienen los rangos? Y empezamos a atribuir de decir, no, de este me decía el siguiente y después el siguiente y el siguiente. No voy a dar nombres, pero tú sabes a lo que me refiero. Y el arzobispo, no, ya iba a decir nombres. Escucha bien. Pero había una estructura que implicaba, escucha bien, que entonces solamente unos cuantos podían acceder a las cosas de Dios. Cuando hablamos de solo Cristo, estamos hablando de que esta sola habla de la esencia firme de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino hacia Dios. Y del solo Cristo se apertura lo que en Primera de Pedro encontramos, el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios? No era entonces solamente para unos cuantos, no. Todos podemos realmente llevar a cabo el sacerdocio que Dios nos ha dado, porque solamente, escucha bien, a veces se escucha tanto énfasis en las Escrituras, nos puede llegar a pensar, escucha bien, y aquí quiero aclararlo, que realmente algunos piensan, no, ese grupo de creyentes sigue un libro. No, ¿cuántos saben que no seguimos un libro? Realmente somos seguidores de una persona. Esa persona es Cristo Jesús, que hace más de 2000 años llegó a este mundo, demostró quién dijo ser. Con pruebas inevitables mostró en todas las áreas que realmente fue el Hijo de Dios y que prometió regresar un día por todos aquellos, sean vivos o muertos, escucha bien, que hayan puesto su fe y su confianza en Él. No sé tú, pero yo todos los días, no hay día que no viva recordando esa esperanza. Que un día yo veré a mi Salvador venir. Que un día que parta este mundo, la Biblia me enseña que voy a resucitar. Escucha bien. Porque únicamente podemos encontrar la salvación por aquel que proporcionó eterna salvación. La iglesia decía que fuera de ese tiempo, decía que fuera de la iglesia católica no había salvación.
decía que, bueno, súmale toda la cantidad de herejías que había dicho, de, bueno, tienes que pagarte, bueno, tienes que hacer esto, bueno, tienes que aquí, bueno, no tienes que... Nos damos cuenta. ¿Sabes cuál fue el fin de estos reformadores? Opresión, persecución y muerte. Porque cuidado aquel que se atreviera a ir en contra, no solamente de la iglesia en ese tiempo, de un imperio. Ellos pagaron el costo, pagaron el precio, perdón, de un gran costo para que tú y yo hoy pudiéramos sentarnos en un auditorio con total libertad y decir, vamos a recibir lo que Dios quiere decirnos. Porque ya no hay intermediarios, tenemos libre acceso a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Que por medio de Él se acabaron los intermediarios. Dale un aplauso. Solo Cristo, familia, solo Cristo. No hay salvación fuera de Él. Hay grupos y movimientos que hoy en día enfatizan muchas cosas, levantan personas. En lo particular, soy enemigo de que se haga una pleitesía a las personas. Y se levanta un lugar al orador, al pastor. Hoy se dan títulos como si fuesen, ¿verdad?, jerarcas. Y bueno, ¿sabes qué? Porque esto me proporciona dar entendimiento. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, esta es la base de esta sola. No, Señor, no conocemos, le dijo Tomás, no conocemos. Sin hace unas semanas predicó de esta verdad, ¿te acuerdas? Dijo, no tenemos ni idea a dónde vas. Y el Señor le responde, ¿cómo vas a conocer el camino? ¿Cómo vamos a conocer la inquietud de los apóstoles? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y conmigo, solo Cristo. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿Sabes por qué? Porque vieron a Cristo. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es impresionante que su obra, a pesar de que 2000 años han pasado, Jesús sigue y seguirá llegando al corazón y a la vida de las personas. Solo Cristo, familia. Última sola. Yo espero que hayas disfrutado este recorrido, sea la primera vez que escuchas esto, o sea la vez 50, 60. Dios nos está hablando en esta mañana. Di conmigo, solo a Dios la gloria. Dilo fuerte, solo a Dios. Y esto va ligado a lo que te decía un momento, hace un instante. En ese tiempo, en realidad la gloria era del sacro, así era, Sacro Imperio Romano. Pompa, lujos, ostentacidad, mientras un gran número de pobres se moría de hambre, literalmente. Yo realmente te invito a que tú hagas un ejercicio de documentación y realmente puedas decir, no, esto es mentira. No, no es mentira. Un gran número de gente no tenía que comer y trabajaban para poder contribuir a la indulgencia. Nunca voy a olvidar una imagen de una película que retrata esta escena, donde aparece este hombre, el que te dije, el Tetzel de apellido, ¿verdad? Que decía, mientras le echas una mujer que había perdido, era viuda, imagínate ya en la condición, que el esposo murió por cierta enfermedad, las dejó desamparadas, tenía 4 hijos, llegó con un aspecto deplorable, así se veía totalmente la miseria en la que vivía. Sus hijos lloraban porque lloraban de hambre. Y la única moneda que pudo conseguir, porque tuvo que trabajar llevando carbón hacia otros lados, la única moneda que fue el pago de sus 8 horas de trabajo, la llevaba ante el lugar de la iglesia frente a este tipo, con la creencia
de que con esa moneda, que era lo único que tenía, su esposo que había muerto, podía salir del purgatorio. Por eso llámenos protestantes, llámenos como quieran, pero jamás podremos permanecer frente a una herejía, a un engaño tan cruel. Porque la historia los dice, son rebeldes, se fueron. No podían permanecer frente a gran cantidad de cosas tan deplorables como estas. ¿Cuántos saben que el conocimiento de la verdad realmente nos ha hecho libres? ¿Cuántos quieren llevar esa verdad a otras personas? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, si me alcanzaste no fue para que ahora yo estuviese en un lugar mejor y dijera, ay, qué bonito me la paso los domingos? Porque al igual que tú, a mí me duele ver la condición, la ceguera de ver corazones que el día de hoy están llevados por el ejercicio de una persona que les dice que lo que tienen que hacer. Y entonces el lujo y la pompa, la ostentación por parte de todo este grupo de personas hablaba de que ellos realmente se llevaban la gloria. Ellos quitaban y ponían reyes, ¿sabías? Ellos desarmaban y quitaban ciudades. Era tanto su poder. Ahora entiendes por qué. Dios no podía probar eso, Dios no podía moverse, por eso se llamó tanto. Hay un pasaje hermoso que de repente, ¿verdad? Cierto hombre de Dios llega a ese tiempo y ve al Papa ahí en su lujosidad y en todo, con un gran banquete, y le dice, hey, ven, pasa, te invito a comer. Y mofándose le dice, hey, ¿te das cuenta lo que ahí en el libro de Hechos dice? Porque este hombre, este reformador conocía las escrituras, le dice, hey, ven. Hoy no podemos decir como Pedro dijo ahí en el templo de la Hermosa, no tengo plata ni oro, dando una gran, ¿verdad? Mofa, decir, la iglesia ha cambiado, mira nada más lo que tenemos. Y el hombre de Dios contestó de una manera extraordinaria, hablando y señalando y avergonzando la condición espiritual en la que estaba. Y dijo, sí es cierto. Hoy puedes decir que no tienes plata ni oro porque veo lo que tienes, pero no puedes decir, levántate y sé sano. Familia, en estos tiempos donde muchos se quieren llevar la gloria, donde la tendencia es reflectores, que me vean, publico todo, ¿verdad? Ahí, y la gloria, aún para vergüenza lo digo, aún el medio cristiano ha caído en esta trampa. Donde todo el mundo quiere salir en la fotografía y donde todo el mundo quiere aparecer y figurar y creer y dar a encontrar que es espiritual. Dios conoce nuestros corazones. No tengo que aparentar lo que soy para Dios. Y de corazón pastoral te lo digo, no promuevas ese tipo de cosas, no promuevas la gloria del hombre, porque la gloria del hombre es vana. Por eso usamos la vanagloria de este mundo. Quien realmente conoce nuestros corazones, ese es el Señor. Y si alguien, escucha bien, recibirá toda gloria, ese Él es. El único que merece toda la gloria. Porque tú y yo no hicimos nada. ¿Cuál es la base de esta última sola? Me encanta la manera en cómo Pablo lo dice. Que la grandeza, qué grande es la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de Dios, Romanos 11:33 en adelante. ¿Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos? Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Hasta el día de hoy yo no encuentro respuesta a estas interrogantes. No existe, no hay, ni habrá. Pues todas
las cosas provienen de Él. Te voy a invitar que nos pongamos en pie y terminemos esta parte leyéndolo todos fuerte. Y terminando esto, vamos a darle... Si hoy celebramos, no estamos celebrando a hombres, no estamos celebrando, sí, un movimiento. ¿Sabes a quién estamos celebrando? Estamos celebrando que un día Dios nos quitó la venda de los ojos. Estamos celebrando que un día se cayeron las escamas y pudimos verle. Estamos celebrando que estábamos destinados a ir a la condenación eterna y Él tuvo misericordia de nosotros. No tuvimos que subir el monte para poder llegar a Él. Él bajó por nosotros. Y entonces vamos a decirle: Señor, gracias. Dilo fuerte. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Di conmigo: esta es mi herencia. Esta es mi herencia. Cierra un momento tus ojos. Dile: gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Por lo que has hecho, por tu obra y porque hoy podemos reunirnos, estudiar las Escrituras, compartir en una comunidad de fe, sin nada, sin intermediarios, sin enseñanzas humanas, sin acumular tradiciones. Dile: gracias, porque este es el pueblo, el legado cristiano. Que el costo también fue precio de sangre. Ahora nuestra tarea en este particular tiempo en la historia, diles que estas verdades, que estos pilares sigan llevándose a cabo contra lo que hoy atenta frente a ellos, con lo que hoy atenta frente a las verdades que tú inspiraste. Porque los tiempos cambian, sí, la manera de hacer iglesia cambia, los tabernáculos cambian, pero los principios siempre serán los mismos. Eso jamás será negociable. Porque en el tabernáculo de David, en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón estaba el mismo mobiliario que estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Dile: Señor, gracias, porque ahora, a 504 años de que comenzó un movimiento, hoy podemos decir, Señor, que tu presencia es nuestro principal y más grande tesoro. Que tú estés entre nosotros, reunidos aquí, nos reunimos cada semana con un propósito: siendo edificados, porque tenemos una tarea gigantesca. Siendo enseñados, porque nuestra misión es grande. Siendo transformados, porque nuestro Señor quiere que llevemos a cabo un ejercicio de vida que lo glorifique a Él, que dé testimonio que le conocemos, que nos reunimos para adorarle, porque a Él solamente le debemos toda la gloria. Y no solamente la expresión de elevar canciones, una expresión de adoración y alabanza, sino le decimos: nuestros recursos te glorifiquen, que nuestras vidas te glorifiquen, que nuestro servicio te glorifique. Todo es una expresión de adoración a ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. ¿Le podremos dar un final aplauso al Señor?